Bienvenidos una vez más a nuestro encuentro semanal con el estudio de la Biblia a partir de el folleto de la escuela sabática. Estamos ya entrando en tierra derecha, estamos en la lección número 7 que tiene por título La oración y es la continuación precisamente de la lección que ya analizamos la semana pasada. Esta vez vamos a analizar la oración como una conexión vital, elemental, fundamental en relación con nuestro Dios y especialmente en la comunión que tenemos día a día, constantemente con nuestro Dios. Vamos a ir de inmediato al texto de memoria que se encuentra situado allí en el libro de Salmos, el capítulo 62, versículo 8. Y el texto dice así: pueblos, esperad en Él en todo tiempo. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Realmente es un texto que impacta, sobre todo pensando en los tiempos en que estamos viviendo. Tiempos en donde el denominador común de nuestra sociedad es la inmediatez. Lo queremos todo aquí y ahora, según lo que nosotros deseamos. Este texto precisamente nos invita a hacer lo contrario. Nos invita a aprender a esperar, pero no en cualquier tipo de espera. Aprender a esperar en Dios, en Jehová. Aprender a confiar en Él. Aprender a depender de sus tiempos y no los nuestros. Aprender a aceptar su voluntad y no la nuestra, haciendo de Dios nuestro refugio, derramando nuestro corazón con toda honestidad, con toda transparencia, con toda sinceridad a nuestro Dios. Es un desafío, claramente, porque indudablemente que todos nosotros, aun cuando no quisiéramos, estamos inmersos también en esta sociedad, en medio de esta vorágine en donde todo lo queremos ahora. Lo que Dios quiere hacer de nosotros, lo que Dios desea de nosotros, lo que Dios espera de nosotros, es que aprendamos a confiar en Él. De allí que Él utiliza muchas estrategias que a veces no son 100% claras para nosotros, pero que precisamente buscan el que tú y yo aprendamos a esperar en el Señor. ¿Qué les parece? Miren lo que dice Elena de White en relación precisamente a esto. Dice allí en el libro Primeros Escritos, página 104, si queremos crecer y fructificar, tenemos que absorber, voy a reiterar la palabra, tenemos que absorber continuamente savia y nutrición de la viviente vid, porque separados de ella no tenemos fuerzas. Elena de White lo que nos está queriendo decir acá es que precisamente la oración es esa savia necesaria que nos da fortaleza, que nos da vida, que nos da poder y que nos une estrechamente con la vid. ¿Y quién es la vid? Precisamente Jesús. La oración, queridos amigos, es el vínculo constante que une a los creyentes con Dios, descrita como la relación entre los sarmientos y la vid, lo que acabamos de ejemplificar allí en el párrafo descrito por Elena de White. No es solo una práctica religiosa, sino el aliento del alma, el medio por el cual recibimos, escuchen bien, primero, fortaleza, segundo, dirección y tercero, comunión con Dios. Estos tres elementos forman una barrera de protección que nosotros como cristianos necesitamos día a día agrandar, fortalecer, nutrir. Reitero, fortaleza, vale decir, el poder necesario para poder enfrentar al enemigo, dirección
ir en el camino correcto y comunión, mantener esta relación férrea con Dios permanentemente. Vamos a la primera parte de esta lección que tiene por título La oración en momentos de crisis. Y para analizar esta primera parte vamos a ir al ejemplo de uno de los hombres más espectaculares que aparecen en la Biblia. Me estoy refiriendo a Elías, un hombre de fe, un hombre poderoso, un hombre que llegó un momento en que dijo no va a llover y no llovió, un hombre que derrotó a 450 profetas que estaban contaminando el pueblo, pero un hombre que al fin y al cabo era un ser humano que tenía debilidades, que tenía conflictos interiores, que en un momento tenía la fortaleza para hacer caer fuego del cielo como respuesta a su ruego a Dios, pero que al día siguiente estaba huyendo de una mujer. En esas circunstancias, Elías, este hombre poderoso en su fe, llega a decir lo siguiente, algo que aparentemente para nosotros pareciera una incoherencia de su parte, pero que demuestra precisamente lo que acabamos de decir. Elías era una persona, un ser humano igual que tú y que yo, que pasamos por momentos muy altos de efervescencia espiritual y que de pronto nos hundimos, perdiendo de vista esas victorias que Dios nos ha entregado. Vamos allí al libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Miren lo que exclama después de haber hecho ese milagro portentoso allí en el Monte Carmelo. Miren lo que exclama Elías allí en este, reitero, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías se encontraba en una disyuntiva, podríamos decir en tiempos actuales en un bajón espiritual. Pero qué raro, ¿cómo es posible que un hombre con la fe extraordinaria manifestada por Elías, con la manifestación de parte de Dios gracias a su plegaria, cómo es posible que se encontrara en esas circunstancias pidiéndole a Dios que le quite la vida? Bueno, la realidad es que Elías, como lo dijimos hace un momento atrás, era un ser humano común y corriente, que tenía sus pros y sus contras. Un ser humano que de pronto se vio envuelto en la desesperación, en circunstancias que no tendría por qué haber sufrido aquella situación anímica. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso con Elías? Bueno, la realidad es que Elías sintió esta debilidad humana, pero frente a esta debilidad humana, ¿cómo actúa Dios? Con una ternura, como un padre acoge a un hijo después de que el hijo haya cometido un error grave. De esa manera, Dios acoge a Elías. No lo culpa por su insensatez, no lo culpa por su falta de fe, por su falta de criterio. Dios le podría haber dicho, mira, Elías, ¿cómo es posible que estés pidiéndome que te quite la vida después de haberte demostrado todo mi poder frente al pueblo al haber respondido tu oración? ¿Cómo es posible que estés pidiéndome que te quite la vida cuando durante todo este tiempo yo te he dado muestras de que estoy al lado tuyo, que te protejo, que te cuido, que te guío? ¿Cómo es posible? ¿Cuántas veces Dios ha tenido que hacer lo mismo con nosotros? En lugar de culparnos por nuestra debilidad espiritual, nos acoge. Dios no hizo eso, Dios no lo culpó, Dios lo acogió. Y miren lo que dice la guía de estudio con relación a esto. Leo, aunque Elías cedió al abatimiento y el desánimo, Dios acudió a él con ternura y le proveyó nuevamente alimento y agua suficiente para sostenerlo. Dios nos responde a veces de manera muy directa, poderosas e innegables. Otras veces
Vacilamos y cedemos a la tentación, pensando que es demasiado difícil seguir a Dios con fe inquebrantable. Buscamos respuestas divinas a la medida de nuestras expectativas. Y es allí donde muchas veces nos equivocamos. En circunstancias en que debemos de depender de Dios, debemos de aceptar su voluntad, muchas veces buscamos nuestra propia voluntad. Y claro, cuando Dios no nos responde como nosotros queremos y cuando nosotros queremos, caemos en el desánimo, caemos en la desesperanza, caemos en la angustia, pensando que Dios no está con nosotros, que Dios no nos quiere responder, que a Dios no le interesan nuestros problemas. Sin embargo, aquí, a través del ejemplo de Elías, Dios nos demuestra todo lo contrario. Él sí está preocupado de nosotros. Él sí está con nosotros en aquellos momentos complejos, difíciles. Que nosotros no queramos verlo es otra cosa. Dios nos responde de distintas maneras. Dios se manifiesta de distintas formas y nosotros tenemos que aprender a interpretar esa manifestación. Si lo hacemos con oración, con sinceridad, esperando la revelación divina, evidentemente que Dios se va a manifestar y lo vamos a advertir. Miren lo que le pasó a este mismo Elías. Después de caer en esa angustia, en esa desesperación, vamos allí a Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 11 al 13. Miren lo que dice. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba ya en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Aquí está lo que yo les estaba manifestando recién. Hacía muy poco, Dios se había manifestado de una manera poderosa a Elías, haciendo descender fuego, consumiendo un holocausto al cual se le había puesto agua. La manifestación fue portentosa, delante de todo el pueblo. Sin embargo, en esta ocasión no se manifestó de la misma manera. No se manifestó a través del fuego, a través del terremoto, a través de un viento que lo arrasaba todo. Se manifestó de una manera tranquila, a través de un silbo apacible, a través de una brisa que acariciaba, que contenía a Elías. ¿Por qué? Porque en ese momento y bajo las circunstancias en que se encontraba Elías, lo que él necesitaba era precisamente eso, tener paz, tranquilidad, saber de que Dios lo estaba envolviendo, lo estaba acogiendo con ese calorcito que Él nos entrega cuando lo necesitamos. Allí está la diferencia de lo que muchas veces nosotros esperamos y de lo que en definitiva recibimos de parte de Dios. Por eso que tenemos que siempre estar abiertos a la manifestación divina. Porque Dios, reitero, no siempre se va a manifestar como nosotros lo esperamos. Elena de White, en el libro devocional Dios nos cuida, página 154, dice así: no debemos cansarnos y dejar de pedir porque nuestras oraciones no reciben una respuesta inmediata. Debemos presentar nuestras peticiones calmada, pero persistentemente delante del trono de la gracia. No nos desanimemos porque Dios aparentemente no nos está dando respuesta. No nos desesperemos, sino
encontramos la respuesta a lo que nosotros estamos esperando. Como decía el texto de memoria, tenemos que esperar en Él. Tenemos que derramar nuestro corazón a Él y hacer de Él nuestro refugio. Cuando eso suceda, realmente nosotros vamos a poder percibir la respuesta de Dios. Pero si nosotros nos dejamos llevar por nuestro propio afán, por lo que nosotros esperamos o creemos que es lo correcto, vamos a toparnos con una muralla. ¿Por qué? Porque muchas veces los tiempos y la voluntad de Dios son distintas a los tiempos y la voluntad de cada uno de nosotros. La perseverancia y la humildad cuando nosotros oramos es fundamental. Miren, este mismo Elías que se sintió abatido, ¿no es cierto?, que se sintió deprimido, sintió que Dios lo estaba abandonando frente a una simple mujer que lo estaba amenazando, después de haber derribado a una cantidad enorme, ¿no es cierto?, de profetas falsos. Este mismo Elías ahora vuelve a centrar su confianza en el Señor. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 44, se nos manifiesta: a la séptima vez, el criado dijo: veo una pequeña nube. ¿Qué estaba sucediendo? Después de todo este acontecimiento y pensando en que hacía 3 años atrás, Elías le había mandado decir al rey que iba a dejar de llover durante un largo tiempo, específicamente 3 años, tiempo en el cual el pueblo de Israel se vio abatido por una sequía enorme. Ese mismo Elías, ¿no es cierto?, que había dicho que no iba a llover y efectivamente no llovió, ahora estaba clamando por lo contrario, para que ya pudiera llover. ¿Y cómo lo hizo Elías? El texto es muy decidor. Dice que él se puso en tierra, se arrodilló y puso su rostro entre sus piernas, como una forma de demostrar sumisión total, humildad total frente a Dios, esperando única y exclusivamente en Él. Y no la primera, sino que a la séptima vez Dios manifestó ese poder, esa respuesta que Elías estaba necesitando, estaba esperando, a partir de una pequeña nube que se veía ya en el horizonte, en el mar. Esa nube después se transformó en una gran tormenta que puso fin a esa sequía. ¿Qué es lo que hizo en esa oportunidad Elías? Confió en Dios, dependió de Dios, fue perseverante y humilde en su petición. No se desesperó como la vez anterior, simplemente esperó en Él. Miren lo que dice la guía de estudio. Dice: Elías se humilló hasta que estuvo en condiciones de no atribuirse a sí mismo la gloria. Esta es la condición por la cual el Señor escucha la oración, porque entonces daremos a Él la alabanza. ¿Ok? Esto está en el contexto del libro Conflicto y Valor, página 211, escrito por Elena Harmon de White, y que está precisamente registrado allí en nuestra guía de estudio. ¿Se dan cuenta? Una de las condiciones fundamentales frente a la oración es la humildad, es la perseverancia, la dependencia absoluta de parte de Dios. Cuando nosotros vamos a Él con esa humildad, con esa perseverancia, claramente Dios nos va a demostrar cuál es su voluntad. Dios nos va a mostrar su respuesta. A veces puede que sea inmediata, como lo que sucedió allí con Elías, cuando clamó para que bajara el fuego y consumiera esa ofrenda. O a veces va a decirnos: espera un poco, ya te voy a responder. O simplemente a veces nos va a decir: no, lo que tú me estás pidiendo no puedo dártelo, porque en lugar de beneficiarte, te va a dañar.
Y allí es donde nosotros necesitamos depender de Él y aceptar su voluntad. Vamos a la segunda parte de la lección de esta semana, que tiene por título Cuando la respuesta demora. Enlazándolo un poco con lo que acabamos de decir, cuando la respuesta a veces no es como nosotros y cuando nosotros queremos. Allí debemos de aplicar esta estrategia, entre comillas, de confiar plenamente en el plan de Dios. Dios nos dio una certeza absoluta y está allí en el libro de Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 7. Todos nosotros hemos leído este texto. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Esta no es una promesa que pueda de alguna manera ser considerada como variable. No, no, no. Esta es una promesa constante, veraz, categórica. Dios nos está prometiendo que si nosotros pedimos, se nos va a dar. Si nosotros buscamos, vamos a encontrar. Si nosotros llamamos, se nos va a abrir. Entonces la pregunta es, ¿qué sucede cuando tú pides y no encuentras? ¿Qué sucede cuando tú buscas y no hallas? ¿Qué sucede cuando tú llamas y ninguna puerta se abre? ¿Te ha pasado eso en tu vida? En la mía muchas veces. Y seguramente en tu vida también ha sucedido esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Es que la promesa del Señor falló? ¿Es que este texto que encontramos allí en el Evangelio según San Mateo no es real? Allí es donde debemos de aprender a confiar en el plan de Dios. Las promesas divinas son promesas que se cumplen. Eso no podemos dudarlo jamás. La Biblia afirma, si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Esto está en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Sin embargo, a veces esperamos mucho tiempo, como por ejemplo le sucedió a Ana. ¿Se acuerdan de la situación de Ana, que está registrado allí como un ejemplo en la guía de estudios? ¿Ok? Miren lo que dice la guía de estudio. Dice, al principio parecía que Dios no contestaba sus oraciones, refiriéndose al ejemplo de Ana, pero ella persistió y Dios respondió de acuerdo con su voluntad, en el momento perfecto. A veces la espera profundiza nuestra experiencia con Dios, pues nos enseña a confiar más en Él. Miren, esta parte yo no me había detenido lo suficiente en ella, pero qué gran verdad. Muchas veces Dios no nos responde de inmediato, no porque no quiera. Es porque lo que Él desea es que nosotros aprendamos a profundizar nuestra experiencia con Él, nuestra dependencia de Él, a confiar plenamente en Él. Y nos lleva allí casi al límite, casi al extremo. Pero finalmente Él responde. En el fondo nos está educando, nos está enseñando, nos está fortaleciendo nuestro espíritu de confianza. ¿Ok? Eso también es algo elemental. Dios, mis queridos amigos, ve siempre el panorama completo. Nosotros no lo vemos completo. Y sabe qué es lo mejor para nosotros. Su respuesta es, como decíamos, a veces no como nosotros esperamos, o no dentro del tiempo que nosotros queremos. Pero finalmente, cualquiera sea esa respuesta, nosotros tenemos que actuar de la misma manera como actuó Pablo. Pablo le pidió insistentemente a Dios que le quitara esos problemas físicos que él tenía, ese aguijón de su carne. Pero finalmente, ¿qué es lo que dijo Dios? No. Bástate mi gracia. Y Pablo lo entendió, lo aceptó. Eso es lo que a veces nos cuesta a nosotros poder aceptar. Las razones por las que muchas veces Dios demora su respuesta. Principios que debemos de considerar. Miren, cuando nosotros oramos, hay aquí algunos principios que yo quisiera compartir con ustedes. Primero,
procurar siempre la voluntad de Dios. Cuando yo estoy pidiendo por algo, cuando yo tengo un proyecto, cuando yo tengo un problema, cuando estoy pasando por una prueba, siempre mi oración tiene que estar orientada a la voluntad de Dios y no a mi propia voluntad. ¿Ok? Procurar siempre la voluntad de Dios. Segundo, examinar nuestros motivos. ¿Por qué estoy pidiendo lo que estoy pidiendo? ¿Qué es lo que realmente quiero conseguir? Muchas veces nuestras peticiones desafortunadamente están guiadas por manifestaciones egoístas, por circunstancias que no están dentro de la voluntad de Dios y que definitivamente nos van a alejar de Él. ¿Ok? Entonces debemos de examinar con transparencia, con claridad, cuál es el motivo real de mi petición. Y si yo me doy cuenta que ese motivo no se ajusta a la voluntad de Dios, entonces inmediatamente desistir. Y por último, permanecer en su palabra y orar con fe. Reitero, procurar la voluntad de Dios por sobre todas las cosas. Examinar los motivos que nos llevan a pedir o a orar. Y por último, permanecer, confiar plenamente en su palabra. Orar con fe. Miren lo que dice Elena de White en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 110. Dice, si retenemos lo que le pertenece a Él, ojo con esto, ¿cómo podemos pretender sus bendiciones? Si somos mayordomos infieles en las cosas terrenales, ¿cómo podemos esperar en Él que Él nos confíe aquellas cosas celestiales? Puede ser que aquí se encuentre el secreto de la oración no contestada. Muchas veces estamos pasando por situaciones de apremio económico. Muchas veces nos damos cuenta que nos faltan cosas que necesitamos para desarrollarnos en nuestra vida, tanto en lo familiar, en lo profesional, en lo social, etc. Y no nos damos cuenta que eso que está pasando es única y exclusivamente porque no estamos dependiendo 100% de Dios, porque no somos fieles. Y evidentemente de que si no somos fieles en aquellas cosas que Dios nos entrega en esta tierra, mucho menos vamos a poder ser fieles en aquellas que nos entrega para el cielo. Nuestra fidelidad, nuestra mayordomía tiene que estar muy clara y transparente delante de Dios, para que así podamos con propiedad reclamar sus bendiciones. Otro aspecto importante que tiene que ver con una oración exitosa y bien fundamentada es cambiar la imagen que muchas veces tenemos de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque de la imagen que nosotros tenemos de Dios va a depender nuestra confianza en Él. Si pensamos que Dios es distante o indiferente frente a nuestras necesidades, nuestra fe se va a ver debilitada. Debemos recordar que Él nos ama. Recordar, que Él está allí con nosotros permanentemente. Miren lo que dice Elena de White en el libro Conflicto y Valor, página 228. Dice, en la vida futura se aclararán los misterios que aquí nos han preocupado y chasqueado. Veremos que las oraciones que nos parecían desatendidas y las esperanzas defraudadas figuraron entre nuestras mayores bendiciones. Claro, tal como les decía hace un momento, Dios tiene el panorama completo. Dios tiene la imagen clara, nosotros no. En consecuencia, muchas cosas que nosotros a veces pedimos o muchas circunstancias por las que pasamos, nosotros no las entendemos porque las sufrimos, porque las pasamos. Pero llegado el momento, Dios nos lo va a mostrar. ¿Te acuerdas cuando tú creías que yo no te estaba respondiendo frente a tu petición? Pues bien, no te respondí por esto. Mira lo que habría sucedido si yo hubiese aceptado lo que tú me estabas pidiendo. ¿O te acuerdas cuando tú me pediste algo y tú decías que yo no te escuchaba? Bueno, yo no te podía responder en ese momento porque responderte en ese momento significaba dañarte. Tuve que hacerte esperar un poquito más.
todas esas circunstancias que muchas veces aquí en esta tierra no entendemos, para las cuales muchas veces no encontramos respuesta, Dios nos las va a aclarar en su momento ya en el cielo. Así que debemos de aprender a depender de Él, y eso va a permitir que la imagen que nosotros tenemos de Él sea la imagen adecuada, la imagen correcta, no una imagen distorsionada. Vamos a la tercera parte de la lección de esta semana, que tiene por título Jesús nos enseña cómo orar a partir del modelo que todos nosotros conocemos, que es el Padre Nuestro. Lucas capítulo 11, versículo 1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Interesante la petición. Yo diría oportuna la petición del discípulo. Dios, por supuesto que está interesado en enseñarnos, en educarnos, en mostrarnos la forma correcta. Y Jesús lo hizo. Jesús le manifestó varias cosas que eran importantes a partir de una oración tipo, una oración modelo. Primero, debemos de considerar que nuestra oración debe de ser una oración sencilla, una oración sincera, una oración sin ostentación. Miren lo que dijo Jesús allí en Mateos capítulo 6, versículos 5 y 6. Cuando oren, no sean como los hipócritas, que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los demás. Tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en los cielos, porque Él te responderá, ¿no es cierto?, en lo secreto. Qué interesante. La guía de estudio dice: Jesús enseñó a sus discípulos que podemos orar con sencillez y en un lenguaje cotidiano, y que nuestras oraciones deben ser sinceras. ¿Se dan cuenta? Los elementos que contiene esta oración modelo, que reitero, tal como lo dice allí Ellen de White, esta oración modelo, que es el Padre Nuestro, no la entregó Dios para que la repitiéramos así de forma automática. No, es una oración que contiene los elementos necesarios para hacer de nuestra oración una oración eficaz, que contenga, ¿no es cierto?, aquellas cosas que se requieren de parte de una oración correcta. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? A partir de esta oración, entender. Primero, en la oración modelo, lo que encontramos es reconocimiento. Lo primero que Dios hace, ¿no es cierto?, o lo primero que Jesús hace en esta oración es reconocer a Dios como el Padre, santificar su nombre, desear su reino, aceptar su voluntad, pedir lo necesario. ¿Y qué es lo necesario? Pedir el perdón, pedir perdonar a quienes nos ofenden y pedir protección. Y por último, dar gloria a Dios por la esperanza que significa para nosotros una promesa, ¿no es cierto?, que prontamente se va a cumplir, que es llevarnos a su reino eterno. ¿Ok? Aquí están los elementos que están contenidos en esta oración modelo y que nosotros debemos de considerar en nuestras propias oraciones. Elena de White, en el libro devocional Nuestra elevada vocación, página 132, dice así: aprended a hacer las oraciones cortas y al punto, pidiendo justamente lo que necesitáis. Aprended a orar en voz alta, cuando únicamente Dios puede oíros. Peticiones fervientes y sentidas que expresen el hambre del alma por el pan de vida. ¿Ok? Si tú quieres orar en voz alta, hazlo, no hay problema. Por ejemplo, en mi caso, el orar en voz alta significa mayor concentración. ¿Ok? Pero si lo voy a hacer, lo hago cuando yo estoy en mi oración personal, privada, en mi lugar específico. No voy a estar en la calle orando en voz alta con las manos arriba para que todos me vean y digan: oh, qué santo que es. ¿Me van entendiendo? Ese es un poco el sentido que Dios quiere darle, ¿no es cierto?, a nuestras oraciones. La oración debe de constituirse como un estilo de vida en nuestras vidas, precisamente.
Miren lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 35. Muy de mañana, cuando aún estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y fue a un lugar solitario donde oraba. Para Jesús la oración era tremendamente necesaria. Entonces, la oración la tenía incorporada a su estilo de vida. Era parte de lo que él rutinariamente hacía. Todos los días se levantaba, iba a un lugar allí especial, en intimidad, y allí se comunicaba con Dios. Nosotros debemos de hacer esto mismo, hacer de la oración un estilo de vida, orar permanentemente, como señalábamos la semana pasada, en todo momento y bajo toda circunstancia. Orar de rodillas, orar de pie, orar mentalmente, estar siempre conectado con el cielo, porque cuando logramos esto, nuestra comunión crece y se fortalece, ¿ok? Miren lo que dice Elena de White en el libro Nuestra elevada vocación, página 9. La vida del alma depende de la comunión habitual con Dios. El corazón que ama a Dios deseará tener comunión con Él y confiará en Él con una santa confianza. ¿Ven? Hacer de esto un estilo de vida. ¿Debiéramos dedicar más tiempo a la oración y encontrarnos cada mañana con aquel que nos ama más que nadie? Por supuesto que sí. Entonces la pregunta es obvia. ¿Qué nos está impidiendo hacerlo? ¿Hay algo que a ti te impide poder hacer de la oración un elemento fundamental en tu día a día, en tu comunión con Dios? Si hay algo, debes de precisamente clamar al Señor para que eso sea erradicado y para que efectivamente la oración se constituya como ese pilar que decíamos en un comienzo, que mantiene nuestra relación con Dios mismo. Vamos a la última parte de la lección, que tiene por título Elementos esenciales en nuestra oración. Hay varios elementos que deben de siempre estar considerados. Ya hablamos de algunos, pero hay otros más que debemos de tener presente en nuestra oración y que estaban presentes en las oraciones de estos grandes hombres que hemos ido analizando en estas 2 semanas. Hemos hablado de Elías, hemos hablado de Enoc, hemos hablado de Daniel, de Moisés, etc. Ellos en sus oraciones contemplaban estos elementos. Vamos a ver, primero, la alabanza. Cuando nosotros alabamos a nuestro Dios a través de nuestras oraciones, estamos reconociéndolo como tal. Estamos diciendo de que Él es nuestro Dios, Él es nuestro hacedor, de Él dependemos. Mire lo que dice Daniel capítulo 9, versículo 4. Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. El sentido de alabar a nuestro Dios, el sentido de reconocer a Dios. Otro aspecto importante, la confesión y el perdón. Debemos siempre estar pidiendo por limpieza en el corazón. Santiago, capítulo 5, versículo 16 dice, por tanto, confiesen sus pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. La guía dice con relación a esto, cuanto más cerca estamos de Él, más conscientes somos de nuestra indignidad e indigencia. Esto nos hace rogarles que nos limpie de nuestros pecados y modele nuestro carácter a su semejanza. Otro aspecto importante, petición y gratitud, depender y agradecer. Miren lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia y petición. Miren qué interesante. Podemos pedir lo que necesitamos, tanto espiritual como materialmente, siempre conforme a su voluntad, y debemos dar gracias por todo. Somos receptores constantes de las bendiciones, ¿no es cierto?, de nuestro Dios. Y eso tú y yo
lo podemos manifestar en nuestra vida día a día. Miren lo que dice Elena de White en el libro Obreros Evangélicos, página 264. Y con esto ya estamos culminando el resumen de la lección de esta semana. Vamos a ir a la conclusión. Leamos esto primero. Dice, la oración pone al corazón en inmediato contacto con la fuente de la vida. Descuídese el ejercicio de la oración u órese irregularmente y se perderá la fortaleza en Dios. Categórico, directo. No podemos obviar esto en nuestras vidas. No podemos descuidar la oración. Debemos de hacer de la oración un ejercicio constante, permanente, diario en nuestras vidas. La oración es la conexión constante entre nosotros y Jesús. Hemos visto que incluso en momentos de debilidad, como Elías, Dios está cerca. Que cuando la respuesta tarda, debemos de confiar en su sabiduría. Que Jesús nos enseñó a orar con sencillez y sinceridad y que nuestras oraciones deben incluir alabanzas, confesión, petición y también gratitud. Queridos amigos, queridos hermanos y hermanas en Cristo, qué interesante es que nosotros comprendamos la tremenda relevancia que tiene el orar en nuestras vidas. La oración finalmente es, como decíamos en un comienzo, como esa savia que nos nutre y que nos mantiene férreamente unidos a la vid que es Cristo. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, que el Señor ponga en nuestro corazón el deseo de orar, el deseo de comunicarnos con Él, el deseo de hacer de la oración un elemento diario, a cada momento, a cada instante, a cada minuto de nuestras vidas, estar conectados con Él. Eso es lo que Él desea. Él quiere caminar con nosotros. Él quiere conversar con nosotros. Él quiere compartir con nosotros. Y una de las formas de hacerlo es a través de la oración. Porque es la forma en que nosotros podemos intimidar con nuestro Dios. Podemos tener una comunión con Él que nos permite fortalecer nuestro espíritu, que nos permite vencer en las batallas, que nos da certeza absoluta de que las esperanzas que están contenidas en su palabra se van a cumplir. ¿Qué les parece si oramos pidiendo precisamente esto a nuestro Dios? Oremos. Cariñoso y buen Dios, gracias Señor. Gracias porque aún tenemos esta herramienta tan importante como es la oración. Aún podemos contactarnos contigo. Aún podemos comunicarnos contigo, conversar contigo, relacionarnos contigo a través de la oración. Permite, Señor, que este elemento que es tan fundamental en nuestra vida, en nuestra comunión contigo, sea efectiva. Que realmente lo utilicemos, lo valoremos y lo practiquemos diariamente en nuestras vidas, para que así podamos sentir tu presencia continuamente. Gracias, Señor, porque nos amas. Gracias, Señor, porque tenemos la plena y absoluta certeza de que tú estás preocupado de cada uno de nosotros, de nuestros problemas, de nuestras angustias, de nuestras ansiedades, de nuestras proyecciones, etc. Tú quieres ayudarnos. Tú quieres guiarnos. Permite, Señor, que nosotros abramos nuestro corazón para que esa guía sea efectiva en nuestras vidas. Quédate con nosotros una vez más, síguenos acompañando y sobre todo, permite, Señor, que si estamos pasando por alguna necesidad o prueba, podamos sentir tu presencia, tu guía, Señor, podamos sentir que tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Querido amigo, ya estamos terminando este que es el séptimo estudio de la lección, ¿no es cierto? Este que es
el séptimo tema en esta temática general que dice creciendo en nuestra relación con Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te ayude para que hagas de estos temas que hemos estado analizando, los hagas parte de tu vida permanentemente. La próxima semana vamos a analizar otro tema que es tan importante como los que estamos analizando: el estudio de la palabra de Dios, la oración. ¿Y qué más importante que la fe? Te invito a estudiar en la próxima lección el tema de la fe y cómo la fe hace que nuestra relación con Dios se enriquezca, adquiera poder, adquiera confianza. Así que nos vemos la próxima semana, en donde vamos a estar profundizando en este tema que, les reitero, va a ser realmente una bendición para nuestras vidas. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana.